Bueno, muy buenas tardes a todos. Em, Primeramente, bueno, desearles una buena semana. Arrancamos con todo realmente esta última semana de enero. Ya la otra viene directamente las buenas cosas que vienen por parte de febrero. Em, En esta semana, bueno, ya arrancamos directamente también lo que tiene que ver el proceso de las patologías respiratorias. Esta semana, el día de hoy, vamos a tratar, bueno, lo que es asma bronquial. En los próximos días trataremos también la parte del EPOC y neumonías. Estas que son patologías muy comunes. En este caso, bueno, el asma, que no es más que una hiperreactividad de la parte bronquial, la cual se inflama los tejidos y estos mismos comienzan directamente a generar una hiperreactividad que desde el punto de vista fisiopatológico podría sin duda alguna generar un broncoespasmo mucho más severo y llevarte, en el peor de los casos, a requerir la intubación orotraqueal por el mismo broncoespasmo. Tanto así de que puede generar procesos desde el punto de vista clínico, una taquipnea severa mayor a 40 respiraciones por minuto. Y esto generaría, pues lógicamente, que los músculos que se encuentran en la cavidad torácica se agoten y terminen, pues lastimosamente, haciendo sin duda un proceso típico de ilio donde relativamente no va a poder continuar por el agotamiento extenuante. De todas maneras, vemos cómo desde el punto de vista fisiológico, a ver, ¿esto qué es? La asistencia, ok. Vemos cómo el asma no es más que una enfermedad que en sí va a ser hereditaria, ¿listo? Que hay una alta chance desde el punto de vista genético de poder comprometerse con esta misma, ya que eh, por cada padre o la mamá o el papá que tenga este gen relativamente codificado en su estructura propiamente dicha, genera que tenga casi el 50%. Entonces, una mamá asmática con un papá asmático, pues lastimosamente hay un 100% de que el hijo también va a ser asmático. Pero hay algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta en el asma y no es más que son los procesos alérgicos o los alergenos que se encuentran incluso en el mismo ambiente, la cual son los causantes de esta hiperactividad bronquial, la cual hace de que estas vías aéreas comiencen a generar esta respuesta alérgica continua y que, bueno, lógicamente en condiciones exacerbadas pueda comprometer mucho más toda la parte de la vía aérea superior y parte de la inferior. Vamos a ver de que el asma em, que todos estos procesos van a ser asociados a procesos de respiratorios por eosinofílica. ¿Listo? Van a ser situaciones donde los procesos inflamatorios desde el punto de vista fisiopatológico puedan estar íntimamente relacionados con las células eosinófilas y otros que van a estar relacionados también con las células neutrófilas. Entonces, hay dos tipos desde el punto de vista fisiopatológico, dos tipos de fisiopatología o relativamente la que más se presenta es la tipo 2. Listo, los procesos inflamatorios tipo 2 de las vías respiratorias eosinófilas, porque son los que están presentes casi en la gran mayoría de los casos. Listo, en niños, la gran mayoría va a estar relacionada con los procesos eosinofílicos. Y vemos que también el asma es una enfermedad que también puede, sin duda alguna, aparecer ya en la adultez. ¿Listo?
Y cuando vemos de que ya comienzan a haber los procesos de andropausia o procesos de menopausia, tanto en hombres como en mujeres, y podemos encontrar pacientes con la enfermedad nuevamente reagudizada o reaparece nuevamente la enfermedad, pero la diferencia es que de cierta forma puede llegar a ser una enfermedad, una inflamación de las vías respiratorias de tipo sinofílica, pero hay un gran porcentaje de que esta misma sea neutrofílica, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ver en el contexto de la parte fisiopatológica. La epidemiología y prevalencia, bueno, vemos que el asma va a ser una enfermedad, bueno, crónica, con frecuencia acompañada con una morbilidad y mortalidad significativa. Afecta relativamente casi 241.000 millones de personas en todo el mundo. La población estadounidense está afectada en el 7,9%, y en una prevalencia mundial en un contexto general en 4,3%. Estos son datos bastante fidedignos, muy elevados, en condiciones de ser una enfermedad que relativamente se encuentra en gran medida, ¿no? Em, Ha aumentado considerablemente la enfermedad en los últimos 30 años, pero todo esto en el contexto de la prevalencia que va a estar relacionada directamente por los alergenos, ¿no? Hoy en día hay muchas situaciones típicas que puedan incluso generar procesos que detonen este proceso de asma secundario al polen, directamente a algún agente irritativo en contexto que se encuentre en el aire, los gases, incluso a los mismos animales, las plantas que te puedan generar este proceso irritativo y detonan, pues sin duda alguna, o despiertan este gen o este alelo que hace de que se presente la enfermedad del asma en sí, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que va a tener una prevalencia casi del 10 al 12% directamente en adultos y del 15% en niños propiamente. Entonces, va a tener una prevalencia en niños de 8,4% en los y en los adultos es 7,7. Shandy, ya está. Y vemos cómo vamos a tener una prevalencia en hombres y mujeres 2-1. O sea, tiene mucho más prevalencia en hombres que en mujeres, más sin embargo, en una edad adulta es más alta la prevalencia en mujeres que en hombres. ¿Listo? Así que se invierten los papeles. Vemos también cómo conforme llegan a la adultez, solo para recurrir más tarde el contexto de la vida, la situación del asma, ¿no? Muchos asmáticos en países desarrollados parecen atopias con sensibilidad alérgica al ácaro, que es el causante primario, el dermatofagoides peteronicus, la cual, bueno, está asociado al polvo casero y otros alérgenos ambientales como los pieles de los animales y el polen. La gran mayoría es detonado los procesos asmáticos directamente por este proceso de atopia, ¿no? Vemos que los fallecimientos con asma son poco comunes y su frecuencia ha disminuido en forma continua a través de los países desarrollados en los últimos 10 años. Y hay que tener en cuenta que el aumento de la mortalidad por asma estuvo muy ligado al uso excesivo de agonistas beta-2 adrenérgicos. Por ahora hay pruebas de peso de que el empleo más generado de los corticoides inhalados con individuos con asma persiste ha sido la causa de la reducción reciente de la mortalidad. Acá hay algo muy importante. Miren que, si bien es cierto, mm, el asma es una enfermedad irritativa eh, que está detonada por un agente causal, partamos de ahí. La gran mayoría de los pacientes con asma, en el contexto de los broncoespasmos o las reagudizaciones de la enfermedad, intercurren directamente con situaciones secundarias con los agonistas beta adrenérgicos. ¿Esto qué quiere decir? Recuerden que el beta 2 es un medicamento
que no solo ayuda en fase aguda para dilatación bronquial o esa inflamación directamente para que pueda pasar el aire a través de los bronquios que están afectados, bueno, de todo el árbol bronquial que está afectado, causa la vasodilatación, pero que a su vez genera también otras situaciones relacionadas como tipo de arritmias, ¿listo? Que te pueden, sin duda alguna, llevar a un proceso posterior mayor, ¿no? Entonces, desde el punto de vista cardiológico, entonces acá vemos cómo se aumenta la mortalidad en adultos mayores con requerimientos de beta 2 adrenérgicos. Por eso, este tipo de pacientes, lo que tratamos más que manejarlos con salbutamol o un beta 2 adrenérgico propiamente dicho, manejarlos directamente en un contexto relacionado con corticoides inhalados, ¿listo? Y teniendo en cuenta, sin duda alguna, la nomenclatura, los LAMA y los SAMA, ¿listo? También tenemos los LABA y los SABA, y los ICC, que son los anticolinérgicos que van a estar relacionados directamente con el tratamiento y el manejo no solo de las enfermedades asociadas con el asma, sino también en las enfermedades como el EPOC, que también se utilizan, ¿no? Porque no solo comprometen, sin duda alguna, la parte bronquial, pero a diferencia del EPOC, el EPOC ya compromete la unidad funcional, pues, del pulmón, que es relativamente el acino en sí y que causa estos cambios directamente estructurales. Más sin embargo, como la mejoría viene dirigido más que el uso continuo del beta-2 adrenérgico, que bueno, sirve en fase aguda de la enfermedad, ¿listo? Y que nos puede ayudar a manejarnos de esta misma forma, también hay que tener en cuenta de que los corticoides inhalados tienen unas indicaciones, el ICC tiene unas indicaciones muy estructuradas a nivel del manejo y el tratamiento, ya que vemos que se utilizan en los pacientes con criterio de eosinofilia mayor a 300. ¿Listo? Entonces, mira la gran importancia de la cuantificación celular en contexto de la patología. Incluso esto nos acredita los corticoides en los procesos eosinofílicos, porque cuando nosotros sabemos y entendemos toda la parte fisiopatológica en contexto de la parte eosinofílica, que ahora lo vamos a mirar, vemos cómo mejora en gran medida todo este proceso que lo detona directamente el alergeno, en este caso el ácaro, un ejemplo, que genera toda esta cascada celular proinflamatoria, listo, y la liberación de todas estas interleuquinas que se presentan directamente y lógicamente mejora sin duda el proceso alergeno propiamente dicho. Algunos de los principales factores de riesgo de muerte en asma son el tratamiento inadecuado de la enfermedad con el uso frecuente de broncodilatadores inhalados, el incumplimiento del tratamiento con perdón, con inhaladores de corticoides y las hospitalizaciones previas en casos de asma casi letal. Son situaciones muy complejas, puntuales, pero lógicamente recordemos de que los corticoides inhalados, una de las indicaciones es la prolongación del tratamiento por lo mínimo de 45 días seguidos, ya que es la indicación para que tenga una mejor respuesta no inflamatoria en contexto asociado a los eosinófilos. Si bien es cierto, podemos hacer todo el recuento celular y todo el proceso, pero la acción que estamos buscando para que el paciente salga adelante en el contexto de los inhaladores de tipo corticoides, pues, son mínimo de 45 días. Entonces, el cumplimiento del incumplimiento del tratamiento, bueno, hace parte de la reagudización y factores de riesgo que puedan llevar a una asma letal propiamente dicha. La vía para el desarrollo del asma. Ya aquí comenzamos un poco más en materia. Acá lo que tenemos que tener en cuenta nosotros directamente es la atopia que pueda estar presentando el paciente y es lo que más nos va a nosotros ayudar a mejorar el cuadro de hiperactividad bronquial. ¿Por qué?
Si nosotros logramos detectar, sin duda alguna, la exposición al alergeno, nos va a nosotros dar chance de poder no solo instaurar un tratamiento, sino alejarnos del alergeno que le está generando esta hiperactividad bronquial al paciente y por ende la inflamación directamente o propiamente dicha de estas de todo el tejido. Entonces, lo importante es nosotros saber de que el paciente tiene antecedentes genéticos, que es la susceptibilidad genética, primeramente. Cuando hablamos de susceptibilidad genética, hablamos de que tenemos antecedentes de un padre y una madre asmáticos y que estamos en riesgo, lógicamente, de generar o exacerbar directamente la enfermedad en contexto de la atopia, o sea, la exposición a la gente que está causando el proceso irritativo. También tenemos que tener en cuenta las exposiciones y factores de riesgo, como los contextos prenatales, la infancia y la adultez, que ya, pero como lo hemos venido dialogando desde el principio de la charla, vemos cómo pueden haber situaciones que te pueden llevar a esto, como la exposición directamente al alergeno, la exposición de la atopia, la exposición laboral, contaminantes atmosféricos y procesos infecciosos, virales y por micoplasma, tabaco, obesidad, dieta, hongos en las micosis respiratorias alérgicas. ¿Listo? Tenemos las exposiciones agudas a irritantes o síndrome de disfunción de hiperreactividad de las vías respiratorias, que es el RAS propiamente, el ejercicio muy intenso en atletas en alto rendimiento. Miren cómo no solo hay que tener en cuenta la parte genética, la exposición a la gente que te está causando la exacerbación de la enfermedad o la aparición primeramente de la enfermedad, porque comienzas con el proceso de hiperactividad bronquial que te lleva sin duda alguna a generar el proceso del broncoespasmo severo. Esto nos genera asma sintomática o asintomática. Este proceso va a generar más o menos procesos inflamatorios y cambios estructurales. Y estos cambios estructurales generan cuadros sintomáticos identificados o directamente cuadros que pueden llegar ya a estar instaurados y se exacerban. Entonces, tener exacerbación de esto nos hace a nosotros entender de que la vía aérea respiratoria va a estar aumentada, va a estar un paciente taquipnéico, los procesos inflamatorios intensificados y pueden haber cambios estructurales propiamente dicho. Entonces, todo esto, sin duda, puede estar generado por dos cosas. Primeramente, desencadenantes. Los desencadenantes, ¿cuáles son? El alergeno, los irritantes, las infecciones virales, el ejercicio del aire frío y seco, contaminantes del aire, fármacos, exposiciones laborales, cambios hormonales, embarazo, y etcétera. Además, no solo estos desencadenantes van a aumentar el cuadro sintomático y la hiperactividad, sino que pueden haber otro tipo de factores desconocidos que puedan incluso estar relacionando, que pongo un ejemplo, una familia que vive en zona comercial al lado de empresas o fábricas donde textilera o fábricas con manejo con químicos y estos químicos están en el ambiente y lógicamente las personas que están expuestas con el agente o susceptibilidad genética expuestos a la atopia y automáticamente generan la hiperactividad propiamente al proceso. Entonces, no solo está expuesto directamente desde el punto de vista del desencadenante que te pueda generar el estrechamiento de la vía aérea respiratoria, sino que además ya tiene ese componente de susceptibilidad genética que termina el paciente haciendo con la atopia la presencia posterior del evento agudo de la enfermedad. Entonces es muy importante la vía para el desarrollo del asma, teniendo en cuenta estos parámetros que le he comentado, vamos a poder identificar los pacientes probablemente asmáticos y de la misma forma poder darle un manejo antes que lleguen a un proceso de exacerbación mayor. La fisiopatología, si bien es cierto, mm, ya venimos directamente hablando un poquito de ellas. Epa, salud. Va viendo, tirando pequeños tips que les vengo diciendo.
Acá en esta imagen que ustedes pueden ver de acá, de este lado, que es la vía respiratoria normal, esto es un bronquio normal. ¿Listo? Y esto es un bronquio que está con cambios patológicos que pueden encontrarse en la vía aérea de un asmático. Entonces miren cómo esta es la luz del bronquio, cómo se afecta directamente o cómo se disminuye en situaciones exacerbadas de la misma patología y cómo puede haber presencia de múltiples situaciones irritativas. Entre esas puede haber una alta producción del moco a través de las células que están directamente en el epitelio de la capa bronquial y que estas a su vez pues generan un aumento de esta secreción de moco y por ende el taponamiento de la luz. Tenemos también como la mucosa de la vía aérea por procesos que vendría a ser el músculo liso, por proceso de constricción, comienza a hacer una invaginación de esta misma y lo que hace es que se inflame toda esa zona y las células lógicamente van a comenzar a seguir produciendo mucho más moco en sí. Tenemos el tejido que está posterior a todo el músculo propiamente, donde vemos cómo se dematizan las vías respiratorias. Y esta dematización genera infiltraciones de células como macrófagos, como neutrófilos, ¿listo? Que van a hacer que toda esta zona se inflame y esté en presencia de todas este tipo de células proinflamatorias, interleuquinas, listo, que van a hacer de que este tejido esté mucho más inflamado y esté obstruyendo la inflamación, esté obstruyendo mucho más la luz bronquial. ¿Listo? Tenemos proliferaciones neuronales, como pueden ver acá en esta distribución. ¿Por qué? Porque sin duda alguna también está inervada por todos los procesos nerviosos que van a estar sin duda también afectados, la vía aérea, la parte respiratoria. Recuerden de que eso, bueno, lastimosamente no nos dieron los días y las chances para hablar de la tercera parte, de la parte de la fisiología respiratoria, que vendría a ser ya el control respiratorio a nivel del hipotálamo, pero que independientemente de eso, vemos cómo, ahí les voy a pasar esa ahorita que termino la charla, le paso esas diapositivas también. Vemos cómo todo este proceso neuronal va a estar también inflamado e hiperreactivo y va a generar mucho más hiperreactividad en el proceso. Y tenemos también la proliferación vascular, que no es más también de que la creación de neovascularización de nuevos vasos que van a aumentar por efecto eh, inflamatorio de toda esta zona. Vamos a ver cómo los procesos vasculares van a comenzar a aparecer, neovasculares van a comenzar a aparecer que no deberían estar, ¿listo? Como para poder tratar de hiperoxigenar toda esa zona proinflamatoria y de esta misma forma generar situaciones poco adecuadas y de esta misma forma miren cómo empeora cada vez más toda esta cadena, empeora cada vez más la disminución constante de la luz bronquial y por ende se genere el síntoma, el signo característico de la enfermedad que es la sibilancia. Pero la sibilancia no es más que la disminución de la luz bronquial secundario al proceso proinflamatorio de la vía aérea. ¿Listo? Bronquial. Entonces, tenemos en las células inflamatorias, que son las células infiltrativas, vamos a encontrar los mastocitos, los sinófilos, los linfocitos TH2, los basófilos, los neutrófilos, las plaquetas. En las células estructurales tenemos las células epiteliales del músculo liso, células endoteliales, fibroblastos, nervios. En los mediadores, cuando hablamos de mediadores son aquellas sustancias que nos van a ayudar a nosotros a mejorar o a empeorar el cuadro sistémico o inflamatorio. En este caso, bueno, los mediadores aportan su granito para que lastimosamente aumente todo este proceso proinflamatorio. Entonces, no son los adecuados como para mejorar la zona porque es un proceso constantemente continuo cíclico que lo único que va a generar es que aumente más el proceso de la inflamación del bronquio y por ende exacerbación de la enfermedad. Y algunos generan efectos como broncoespasmo, exudado del plasma, secreción, aumento de la secreción de moco,
listo, aumento de los cambios a nivel de la estructura de la enfermedad en sí, y estas situaciones lo que hace es empeorar mucho más la situación fisiopatológica. Entonces, acá hay un pequeño esquema. Alerge, perdón, alergénicos, sensibilizados, virus, contaminantes del aire, proceso inflamatorio bronquial, eosinofilia crónica. Si hay un proceso de eosinofilia crónica, va a haber una hiperactividad de las vías respiratorias. Esto genera un cuadro sintomático. La parte del proceso inflamatorio con la hiperactividad generan síntomas como tos, sibilancia, sensación de opresión retroesternal, disnea, y además a esto, como proceso cíclico, se le pueden generar elementos desencadenantes como alergenos externos, que es la atopia, ejercicio, aire frío, saturación de oxígeno baja y partículas sólidas propiamente dichas. Acá vemos cómo los dos procesos, si bien es cierto, acá pareciese un poco complejo y complicada la situación, pero no es así. Realmente, si tenemos en cuenta la secuencia, lo importante de todo esto es que en la gran mayoría de los casos inflamatorios, a nivel de la exacerbación o la parte fisiopatológica del asma, vamos a tener dos situaciones. Tenemos las situaciones de inflamación tipo 2, que es la más común, ¿listo? La que se presenta en niños y también puede llegar a presentarse también en adultos mayores, ¿listo? Y tenemos también la parte de la inflamación diferente al tipo 2 o inflamación no tipo 2, que se presenta mucho más en adultos propiamente dicho. Entonces, acá lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en todo el proceso proinflamatorio tipo 2 que va a estar encausado por el alergeno. Si bien es cierto el antígeno, en este caso, bueno, el antígeno es el que genera todo el proceso que va a estar relacionado como de proceso de desencadenante en cascada, que lo que va a hacer es que va no solo a entrar a nivel de la parte del endotelio, directamente del tejido bronquial, y va a entrar directamente, listo, por segunda instancia, el alergeno a la estimulación del mastocito. Y esta estimulación de este mastocito va a generar otras situaciones que ya vamos a mirar propiamente. Pero también tenemos que tener en cuenta de que este antígeno va a estar directamente en presencia del TSLP, que relativamente está encausado, ¿listo? Lo que es la linfopoyetina estromal tímica, y este va a generar dos cosas propiamente. Como primera instancia, va a activar a los linfocitos TH2 y estos linfocitos TH2 que van a estar encausados van a hacer de que se activen los GATA3 que relativamente son las proteínas 3 de la unión con gata, ¿listo? A través de los linfocitos T2. Van a tener unos receptores, ¿listo? De TH2, la cual van a estar unidas o van a estar presentes las prostaglandinas E2 y estas prostaglandinas 2 van a adherirse al linfocito en conjunto con la unión gata 3 y van a estimular las interleuquinas. ¿Las interleuquinas cuáles? Interleuquina 4, interleuquina 5 e interleuquinas 13. Miren cómo la secuencia viene así directamente. Esta secuencia que vemos acá es la que genera principalmente los procesos proinflamatorios que van a estimular los tipos de células. ¿Qué tipos de células son los que estimulan las interleuquinas? Los linfocitos B y los eosinófilos. Miren cómo va el proceso relacionado. Entonces, ahora, independientemente de que los linfocitos TH2 asociados al GATLA3 en conjunto con las prostaglandinas 2 que están presentadas al linfocito TH2, estimulan las interleuquinas, pero además tenemos que tener en cuenta que la linfopoyetina estromal tímica no solo estimula la presencia de los linfocitos TH2, sino que además también van a estar presentes en las células linfoides innatas tipo 2, que son estas que vemos acá.
que también están en presencia de las células unidas al GATA3 y que estas también, como pueden observar, así como los linfocitos TH2 tienen directamente el proceso que están activando o el receptor que activa directamente las prostaglandinas 2 en conjunto con esto, también hace que se active posteriormente las interleuquinas. Entonces, miren que la linfopoyetina estromal tímica, que es estimulada por el antígeno, no solo presenta la parte del linfocito TH2 a través de la unión GATA3, listo, en presencia de las prostaglandinas 2, listo, sino que también están presentes en el contexto de las células linfoides innatas tipo 2, la cual van a estimular las interleuquinas. ¿Qué otro proceso aparte como segunda estancia estimulan la ILC2, que relativamente son las células linfoides innatas tipo 2? También tenemos otras interleuquinas que se encuentran a nivel de las células bronquiales, ¿no? A nivel del endotelio. Entonces, no solo van a estar presentes todo lo que va a estar relacionado directamente con el óxido nítrico, como vemos acá, sino que además la TG, eh, a ver, el factor de crecimiento transformador beta, el óxido nítrico, el factor de crecimiento deformador beta y las interleuquinas 25 que se encuentran a nivel de las células del endotelio, van sin duda alguna también a estimular, ¿listo? Lo que va a estar presente en las células linfoides innatas tipo 2, o sea que van a ir directo también a la irritación o la hiperactividad a la activación de la presencia de las interleuquinas 4, interleuquina 5 y la interleuquina 13. Ya teniendo en cuenta el esquema, lo que hace el antígeno, mire, el antígeno va directamente a los linfocitos TH2, a los ILC2 y estos generan la hiperactividad de las interleuquinas. La interleuquina 4 no solo va a estimular el linfocito B, sino que el linfocito B en conjunto con el antígeno que pasa por segunda instancia hacia la parte de entrada del endotelio, estimula el mastocito en conjunto con el linfocito B, la cual también van a estar en presencia directamente o van a tener receptores que van a tener receptores de mastocitos, donde van a estar presente la inmunoglobulina E, va a estar presente también el factor de células madre, ¿listo? Y además van a estar directamente con los receptores para los factores de crecimiento de mastocitos y células madre, que son estos que vemos acá. Entonces acá está el receptor del factor de células madre, las inmunoglobulina E, y en contexto del alergeno, y lo que hace es generar el mastocito una serie de sustancias que habíamos hablado acá directamente, que son mediadores. Estos mediadores no son más que los leucotrienos, las prostaglandinas G2, la histamina, más interleuquina 3, 4, 5 y 9. Y todas estas, sin duda alguna, van a ir a dónde? Al músculo. ¿Y qué hacen en el contexto muscular? La contracción, la hiperactividad y proliferación del músculo liso. Entonces, los mastocitos proliferan al músculo, generando todo este tipo de hiperactividad. Los procesos, los mediadores generan inflamación, contracción, hiperactividad y proliferación del músculo liso. Y lo más importante, la interleuquina 5. La interleuquina 5, que si bien es cierto, nosotros damos cuando la enfermedad está mucho más avanzada, podemos dar tratamiento con procesos monoclonales. Los medicamentos monoclonales están dirigidos a estas interleuquinas, ¿listo? Porque son procesos moleculares y de esta misma forma la inhibición de la interleuquina, en este caso 5, hace de que no pueda ser activado el eosinófilo. Por eso
cuando las interleuquinas están presentes en la enfermedad, en el proceso activo inflamatorio tipo 2, que es el más común, va a haber un aumento continuo de la interleuquina 5 y este es el que va a estimular el eosinófilo. Y el eosinófilo en aumento, miren que relativamente también tiene toda la capacidad de presentación no solo de prostaglandina G2, las prostaglandinas 2, perdón, sino que también van a ir directamente a la contracción de hiperactividad y proliferación del músculo liso para que éste se inflame y comprometa mucho más la luz del bronquio, ¿no? Entonces, y aparte de eso, tenemos la interleuquina 13. La interleuquina 13 tiene dos situaciones. Una va a ir directamente al músculo generando contracción, hiperactividad y proliferación del músculo liso. Y otra pasa nuevamente al endotelio, donde están las células secretoras de moco y las estimula para que vuelva nuevamente a generar más moco, más secreción y genere taponamiento de la vía respiratoria por muchas secreciones. Y los eosinófilos, si ustedes pueden observar, no solo pasan directamente a generar el proceso de la contracción, hiperactividad y la proliferación del mismo músculo liso, sino que también va directamente a todo el proceso de la luz a través de no solo el endotelio y todas las partes celulares, sino que además genera estas células, estos eosinófilos presentes a nivel de la luz bronquial y generan mucho más hiperactividad. Entonces, de esta misma forma, si bien es cierto, pareciese un poco más complicado la situación desde el punto de vista microcelular a nivel del proceso inflamatorio tipo 2, pero sí vemos la secuencia que parte todo a nivel del alergeno, vamos viendo cómo todo el proceso va a ir en cascada, que es lo que acabamos de ver. Esto es la inflamación tipo 2, que es la más común en los pacientes con asma bronquial, en niños y en parte en adultos. De esta forma, por eso, cuando nosotros damos tratamientos con corticoides, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pacientes que están relacionando eosinofilia. Y estos eosinófilos están aumentados porque los encontramos aumentados a nivel del músculo y aumentados a nivel de la vía respiratoria propiamente dicha. Entonces, este tipo de situaciones, lógicamente, necesitan medicamentos que puedan inhibir el proceso no solo de la célula que está generando la irritabilidad, sino que en situaciones o tratamientos un poco más complejos, vamos a atacar directamente a las interleuquinas como la interleuquina 3, la interleuquina 4, perdón, la interleuquina 5 y la interleuquina 13. Muy bien. Ahora, en los procesos inflamatorios diferentes al tipo 2 o inflamación no tipo 2, porque ese es relativamente el nombre, también comienza todo a través de los irritantes y los contaminantes, microbios y virus. Y estos lógicamente llegan al proceso irritativo, no solo estimulan directamente todo lo que tiene que ver con la linfopoyetina estromal tímica, sino que además de esto, estimula la interleuquina 33, la cual esta también estimula directamente todo lo que tiene que ver con las células linfoides innatas tipo 2, sino que estimula lo que son los linfocitos TH17. ¿Listo? Son totalmente diferentes a linfocitos TH2 que se encuentran directamente en los procesos inflamatorios, sino que acá a través de los linfocitos TH17. Además, los irritantes, los contaminantes, microbios y virus hacen de que se activen las interleuquinas 6, se activen propiamente los factores de crecimiento transformadores beta que se encuentran a nivel de las células del endotelio y la interleuquina 23, las cuales estimulan también los linfocitos TH17 y estos, lógicamente, activan las interleuquinas 6, las interleuquinas 17, las interleuquinas 18, que recuerden, todos estos son mediadores proinflamatorios que hacen de que se genere todos estos procesos. Entonces, acá, ¿qué es lo que hace todo el proceso dirigido? Genera la proliferación o la activación de los neutrófilos, se multipliquen considerablemente y estos generen relativamente algunas situaciones proinflamatorias, pero además
todos los irritantes, contaminantes, microbios y virus también pasan a nivel del endotelio, pasan el endotelio y comienzan sin duda alguna a generar situaciones como compromiso del ligando 8 de la quimiosina fraccionada directamente. Y además vemos también el factor estimulante de las colonias de granulocitos y macrófagos, cómo van a, sin duda alguna, a estimular la parte de los neutrófilos. Y vemos cómo los linfocitos TH1 generan el interferón, activan el interferón gamma, el factor de necrosis tubular alfa, estimulan la parte de los neutrófilos y estos comienzan a ¿qué? A generar leucotrienos. Estos leucotrienos beta 4 generan activación directamente a través de todos estos eh, receptores, ¿listo? Que en este son los receptores 2 para los leucotrienos beta 4 y generan el proceso inflamatorio, donde estos neutrófilos, ¿qué van a hacer? Migrar nuevamente al endotelio, secreción, aumenta la secreción de moco, el desprendimiento epitelial directamente, aumenta posterior, así pasa el neutrófilo directamente también a nivel de la luz en todo el contexto de la hipersecreción de moco y toda la situación proinflamatoria, sino que además, aparte de todo este proceso, vemos cómo los neutrófilos van a hacer de que se active la mieloperoxidasa, aparte también active el ROS, que no son más que las especies reactivas de oxígeno, la mieloperoxidasa y la elastasa, y estos van a estar en contacto con la parte del músculo, haciendo la constricción del músculo liso, hiperactividad y la hiperactividad de las vías respiratorias. Entonces, de esta misma forma, vemos cómo se dan los dos tipos proinflamatorios en la fisiopatología del asma. La más común, la inflamación tipo 2, que es esta de acá, y la menos común, la inflamación no tipo 2, que es esta que estamos acá. Así que bueno, espero haberme hecho entender relativamente cómo es el proceso, pero entender esto es poder entender el manejo y el tratamiento, porque los medicamentos van a estar dirigidos a inhibir estas cascadas que tenemos acá. ¿Listo? Muy bien. Esto, bueno, acá verlo de otra forma, ¿listo? En contexto de la fisiopatología, desde el alergeno, las células dendríticas, vemos como los mastocitos, las células TH2, todo el proceso que ya venimos hablando y generando. Bueno, esto, la primera, la hiperactividad de moco por hiperplasia, la vasodilatación por los nuevos vasos, la fuga del plasma, el edema directamente del tejido, la fibrosis subepitelial, la activación de los nervios que sin duda generan la hiperactividad continua. De esta forma, el alergeno y el virus no solo atacan la parte de las células dendríticas, sino que estas a su vez vemos cómo desde el punto de vista de los linfocitos T en el asma, generan la activación y la estimulación de la linfopoyetina, la parte del timo, que es esto que vemos acá, activan todo el proceso, TH2, interleuquina 5, activación entre la interleuquina 5, acá vemos cómo la interleuquina 25 y 33 activan directamente el proceso de que se, a ver, de células linfoides innatas tipo 2 y estas, bueno, estimulan las interleuquinas 5 como lo hemos visto y posteriormente estimulan los eosinófilos y aumento de estos mismos. Entonces, miren cómo se va dando todo el proceso proinflamatorio, el mecanismo que conducen en las obstrucciones agudas y crónicas de las vías respiratorias por el asma. Este es un corte histológico, ¿listo? En contexto de una biopsia, miren cómo se evidencia el bronquio, cómo está afectado propiamente. Miren cómo, así como las imágenes de fisiopatología, vemos cómo la imagen histológica es muy parecida en todo el proceso de la metaplasia de las células calcificantes, el proceso del taponamiento de la mucosa de a través del moco. Y así, ¿no? Bastante muy parecido al proceso. Los factores de riesgo y desencadenantes, la predisposición heredable, pues ya lo hemos hablado, las atopias propiamente dichas, pueden estar causando cualquier proceso directamente
relacionados por factores endógenos o factores del entorno. Dentro de los factores endógenos tenemos la predisposición genética, las atopias, la hipersensibilidad de las vías respiratorias, que el género, el grupo étnico, la obesidad, las infecciones víricas y edad del temprana. En los factores de entorno, las alergias a espacios cerrados, alergenos en espacios abiertos, sensibilidades del origen laboral, tabaquismo pasivo, infecciones de las vías respiratorias, contaminaciones aéreas, alimentación, paracetamol, factores desencadenantes, todos los que puedan generar compromiso posterior. Miren, las atopias provienen de la producción de los anticuerpos interleuquina E específicos. Recuerden de que nosotros en todo este proceso vamos a dar tratamientos que no solo van a inhibir las inmunoglobulinas, sino también van a inhibir las interleuquinas. Y aparte de esto, inhibir estas células proinflamatorias que son los mastocitos, los eosinófilos y los neutrófilos. Entonces, de esta forma, vamos a ir viendo cómo se va a ir generando el proceso y el manejo del tratamiento posterior. Miren que las rinitis alérgicas en el 80% son las causantes de los procesos de exacerbaciones de asma. ¿Listo? Y las dermatitis atópicas que generan eczema, que generan liberación de mediadores, de radicales de histamina, van a sin duda alguna también generar situaciones desde el punto de vista del desarrollo de la patología en un 50 o un 40%. Tenemos también la predisposición genética. Vemos cómo los genes identificados con mayor coincidencia son estos que vemos acá, en la región cromosómica 17q21. Todos estos procesos hay que tenerlos en cuenta. Yo siempre les he dicho a todos mis alumnos cada vez que vemos las charlas, no solo con la parte relacionada con neumonología, pero cuando hablamos siempre de oncología, la oncología ha avanzado muchísimo en todos los contextos genéticos y la gran mayoría, por no decir todas las patologías, comienzan desde una alteración genética. Desde el momento en que comienza un alelo a funcionar en un proceso patológico, de ahí en adelante se viene detonando todo el proceso, no solo de la malignidad que pueda estar presente, sino que además también en las enfermedades, en este caso respiratorias, arrancan desde el punto de vista de la de predisposición genética. Entonces nosotros tenemos que siempre pensar desde el punto de vista genético, inmunológico y oncológico, que siempre va a estar comprometido un alelo, que va a estar comprometido un gen. Y desde lo más bajo arrancamos a codificar toda la estructura del proceso médico relacionado hasta llegar al signo y el síntoma, que sería ya la expresión del organismo de todo este proceso fisiopatológico desencadenante desde la alteración del proceso de genético, desde la alteración desde el gen. A partir de aquí en adelante hasta generar el proceso sintomático. Por eso es muy importante poder entender y comprender incluso desde la embriología las situaciones que puedan generarte alteraciones, porque si bien es cierto, son patologías que venimos manejando, si bien es cierto desde el punto de vista genético, pero cuando hay malformaciones en pacientes que están propiamente, te pongo un ejemplo, los neonatos premaduros, que no nacen a tiempo o no cumplen esta situación de maduración pulmonar, pues son pacientes muy predisponentes ¿a qué? A este tipo de patología, porque no hay un desarrollo propiamente dicho. ¿Listo? No hay un desarrollo continuo. Entonces, todo esto que hace que el paciente tenga mucho más predisposición y que sus cromosomas genéticos tengan la capacidad de poder generar o mutar ante un alergeno que le está generando la patología propiamente. Entonces, la predisposición genética es extremadamente importante. Tenemos los mecanismos epigenéticos que estos, bueno, van a estar relacionados con los cambios que pueden suceder en el feto como resultado del contacto de la madre con el entorno que le pueda generar directamente la hiperreactividad o el proceso que pueda comprobarse de que pueda tener la paciente asma en el contexto directamente em, de la enfermedad en sí, ¿no?
Tenemos la sensibilidad alérgica y exposición a alergenos, como en el asma, el desarrollo de sensibilización alérgica implica una interrelación entre la susceptibilidad heredada y la exposición a alergenos. Esta siempre va a haber una relación continua, siempre teniendo en cuenta la parte de la atopia. El tabaco, pues lógicamente, en contexto materno y la exposición al humo secundario y las relaciones con aumento del asma infantil están muy relacionados. Todos los padres que estén, que fumen al lado de los niños, no saben el daño grandísimo que le están haciendo porque automáticamente lo están predisponiendo a que este agente causal sea o detone automáticamente la activación de uno de estos genes que puedan o no estar presentes a nivel de los alelos genéticos y detonar en la hiperactividad y por ende la activación de la enfermedad propiamente dicha. Tenemos los contaminantes atmosféricos, pues sin duda alguna también están presentes en estas situaciones. Tenemos los procesos infecciosos. Miren, acá la importancia de los procesos virales, el rinovirus, listo, el virus sincitial respiratorio, el adenovirus, listo, el virus de la influenza tipo A, tipo B, todos estos pueden sin duda alguna estar presentes en reacciones que puedan llegar a comprometer sin duda alguna la parte de la enfermedad en sí. Desde el punto de vista bacteriano tenemos el Mycoplasma pneumoniae y la clamidofilia. Listo. Que está relacionada con el desarrollo de asma grave. El Mycoplasma pneumoniae no es más que la bacteria atípica que pueden generar procesos de neumonía atípica propiamente dicha y la clamidofilia también puede estar, pero cuando están presentes en el asma grave puede incluso comprometer mucho más, ¿listo? Y desde el punto de vista de los hongos, tenemos las esporas de levaduras que se encuentran como factores de riesgo y eliminación de estos en contexto del asma, que lo encontramos a veces en la humedad o en las casas que muy poco limpian, siempre hay hongo pegado de aquí, pegado allá, y esto genera liberación de estas esporas y esas esporas se encuentran en el ambiente de esa zona, está el paciente propiamente en esa zona y puede sin duda hacer la inhalación directa de estas esporas y bueno, lógicamente va a generarte la hiperactividad o presentarse como factor de riesgo o desencadenante de la enfermedad propiamente dicha. Tenemos las exposiciones laborales, acá, bueno, ya sabemos que pueden estar relacionadas al síndrome de disfunción de vía respiratoria reactiva, ¿listo? Y esto, bueno, la estimulación autoinmunitaria como proteínas, el peso molecular alto, un peso molecular bajo, todo esto, bueno, está relacionado en las exposiciones laborales, ¿no? La dieta. Las dietas con pocos antioxidantes como la vitamina C, A, el magnesio, selenio y las grasas poliinsaturadas omega 3, pues bueno, están directamente presentes en todo el proceso. Así que pueden sin duda alguna, el déficit de esto puede generar asma, ¿no? La obesidad, el índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado suele ser difícil de controlar. ¿Por qué? Porque la obesidad genera aumento directamente de estos procesos inflamatorios, ya que hay presencia de adiposinas y la interleuquina 6 que son proinflamatorios y disminuyen las concentraciones de adiposinas antiinflamatorias que provienen de los procesos, los depósitos de grasa. Entonces, la obesidad, claro que está presente en este tipo de enfermedades que, disculpen, estaba tomando un poquito de gaseosa. Que pueden sin duda alguna estar presentes y exacerbar como factor desencadenante de la enfermedad. Tenemos también en los fármacos los bloqueadores H2, inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol y los bloqueadores directamente de la histamina 2. En el embarazo se ha relacionado con mayor riesgo al asma en los niños propiamente, ¿no? Así que es importante tener en cuenta esto con enfermedades, personas embarazadas que consumen inhibidores de bomba de protones. Tenemos los factores de riesgo prenatales y perinatales, pacientes con preeclampsia y prematuros, lo que habíamos comentado directamente, pueden sin duda alguna estar con una predisposición a la enfermedad, a la enfermedad asmática. Tenemos los factores de riesgo endógenos del desarrollo, ¿listo? Asociados no solo al contexto de la edad del paciente, más prevalente en mujeres,
después de los 40 años, en contexto de la atopia, mujeres con estado de embarazo. Tenemos la exposición a concentraciones altas de irritantes y síndrome de dificultad respiratoria aguda, que puedan sin duda alguna también estar presentes. Tenemos los hongos o micosis alérgica de las vías respiratorias también. Acá importante el Aspergillus fumigatus, que es uno de los causantes de la hiperactividad constante por hongos, por colonización de estas mismas, de las vías aéreas, estar presente en todo el proceso. Tenemos la llamada aspergilosis broncopulmonar alérgica, que se caracteriza por una respuesta inflamatoria tipo 2, listo, de las vías respiratorias, que antes se decía el aspergillus con inmunoglobulina E mayor a 1000 por 10 sobre mililitro y una eosinofilia mayor a 500. Entonces, y una prueba cutánea positiva, aspergilosis y anticuerpos inmunoglobulina E e inmunoglobulina G específica contra aspergillus. De esta forma, acá le estoy dejando cómo se diagnostica. Síntomas inducidos por ejercicio y en atletas de alto rendimiento. Bueno, lógicamente el estrechamiento de las vías respiratorias es inducida por el ejercicio de los atletas de alto rendimiento que realizan ejercicio extremo en condiciones extenuantes. Entonces, todo esto también hay que tenerlo bastante en cuenta. Factores de riesgo y desencadenantes en el construyo y estrechamiento de las vías respiratorias. Tenemos, bueno, la parte de los alergenos, que ya lo habíamos hablado. Tenemos los irritantes, las infecciones biliares, todo esto, bueno, ya está debidamente confeccionado. El ejercicio de aire frío y seco también. Esto, bueno, genera también el aire frío, puede producir edemas de las vías respiratorias durante el recalentamiento de la pared. Tenemos los contaminantes del aire, que también, bueno, hace parte del óxido, del dióxido de azufre, el aumento del ozono relacionado, los contaminantes aéreos, los factores hormonales. Las embarazadas desencadenan una agravación del asma en cerca del 33% por los pacientes propiamente dicho. Entonces, hay que tener en cuenta que hay una alta chance de que la mujer embarazada genere asma, la obesidad, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Lógicamente hay una sobreposición, una superposición, el asma EPOC, que esto lo trataremos el día de mañana, ya que hace parte del circuito de la enfermedad. No solo compromiso a nivel bronquial, sino que también a nivel del acino propiamente, ¿no? Tenemos las enfermedades por reflujo gastroesofágico, que son enfermedades que van a o predice una mala calidad de vida y un factor predisponente independiente de las exacerbaciones asmáticas. Acá la situación es que los pacientes con reflujo corren un gran riesgo de que ese reflujo no vaya directamente a ser expulsado, sino que pase directamente a la vía aérea superior. Y a eso es un factor bastante irritativo de la mucosa y como agente alergeno genera toda la cascada y posteriormente la exacerbación de la enfermedad del asma. Tenemos los trastornos, bueno, contaminantes, la rinosinusitis, poliposis nasal, listo, que puedan estar presentes, la disfunción de cuerdas vocales, la ansiedad, la depresión, todo esto puede generar procesos relacionados. Manifestaciones clínicas. S- Importantes, tres síntomas primarios: disnea, sibilancias y tos. ¿Listo? Todas estas, sin duda alguna, también pueden estar relacionadas con otro tipo de factores o desencadenantes en su proceso que puedan formarse espontáneamente. Entonces, los síntomas pueden ser combinados o por separado. Otros síntomas, sensación de constricción torácica y producción de moco, que pueden desaparecer de forma espontánea con el tratamiento. Vemos también cómo en algunos pacientes la disnea y la sibilancia pueden ser de forma permanente. Los episodios de broncoespasmo agudo, que son las exacerbaciones, pueden serlo bastante grave y recibir atención y requerir atención médica urgente u hospitalaria, ya que puede provocar la muerte. He visto, me acuerdo en mi época em, del internado, ya bastante un poquito tiempito. Una vez llegó un niño casi como de 15 años con una crisis asmática severa, casi con 45 de frecuencia respiratoria, utilizando todos los músculos a punto de ser agotado. Imagínense, uno en esa época que está bastante nuevito, ni para intubar, no joda,
ni un cadáver tiene uno la posibilidad en esa época de entubar un cadáver. Y en ese contexto tuvimos que esperar al, ya por agotamiento, tuvimos que esperar al anestesiólogo que llegó, bueno, rápidamente y tuvo que sedar al paciente y entubarlo para poder salvaguardar la vía aérea porque ya estaba a punto de agotarse y hacer paro respiratorio. Entonces, miren ese momento tan difícil. Impotencia porque somos médicos en progreso en el momento de nuestro internado, listo, con la capacidad de absorber y de aprender constantemente todos los conocimientos posibles, por eso hay que llegar con buenas bases, listo, sino que además la importancia de el accionar y la parte de y ser invasivos. Entonces no tengan miedo a ser invasivos, porque ese paciente se le salvó la vida a ese niño de 15 años en ese broncoespasmo agudo de no morirse, porque sencillamente había la persona indicada para la intubación, sedación e intubación posterior y salvaguardarle la vida a través de una ventilación mecánica, porque si no respira, se muere. ¿Listo? Entonces, no tengamos miedo a eso. ¿Listo? En el contexto del diagnóstico, la anamnesis, importante, bueno, la anamnesis no es más que no solo evidenciar todos los signos y síntomas que están relacionados, ya teniendo en cuenta y sabiendo lo que es, sino que además tener en cuenta pues todos los procesos de atopia que hemos mencionado en su momento. Ahora, importante, las exposiciones en casa, los ambientes recreativos, los antecedentes del paciente de rinitis, sinusitis intermitente, fármacos como metabloqueantes, antiinflamatorios no esteroideos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y las ácido acetil salicílico. Son medicamentos que hay que tenerlos en cuenta que pueden causar procesos irritativos de la mucosa y por ende pueden hacer exacerbación del asma. Exploración física, vemos la crisis aguda, los hallazgos físicos pueden ser normales, muchos pacientes tendrán evidencia de rinitis alérgica con mucosas nasales pálidas, el 5% más de los pacientes pueden tener pólipos nasales, es bastante común los pólipos nasales que puedan requerir posteriormente manejo quirúrgico por parte del servicio de otorrinolaringología, asmas más graves asociadas a enfermedades respiratorias exacerbadas por ácido acetil salicílico y es muy común en pacientes o enfermedades que están relacionadas con requerimiento de la aspirina, pacientes infartados que requieren aspirina, listo, un antiagregante plaquetario, pero que a su vez también puede incluso generarle la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Algunos enfermos que tengan sibilancias expiratorias durante el ataque asmático pueden estar presentes la taquipnea y la taquicardia como respuesta hemodinámica a esta hiperreactividad y la utilización de los músculos accesorios de la respiración. Entonces, tener en cuenta siempre los signos y síntomas que van a estar relacionados. Acá, uno de los métodos diagnósticos, la prueba funcional pulmonar, así como en el EPOC, como método diagnóstico también tenemos la espirometría, ¿listo? Una espirometría que vamos a tener en cuenta el curso del flujo y el volumen, que si no llega a los parámetros normales relativamente, que esto ya lo habíamos hablado en el contexto de los volúmenes, no solo expiratorios, sino los volúmenes que maneja la parte pulmonar y de esta misma forma, lógicamente, se diagnostica el asma, ¿no? No solo aparte de la espirometría, sino que, bueno, también algunas otras funciones metabólicas que sin duda alguna nos ayuda directamente a diagnosticar. Tenemos también las pruebas cutáneas, listo, la sensibilidad de las vías respiratorias, es todo esto. Tenemos las pruebas hematológicas, la cual se puede medir la inmunoglobulina E, listo, específica contra alergenos inhalados y esto, bueno, sin duda alguna también nos da directamente, bueno, el diagnóstico, ¿no? El óxido nítrico expirado a través directamente de los inhaladores corticoides, imágenes radiológicas y las tomografías de alta resolución nos pueden brindar también un importante método para saber el proceso de hiperactividad bronquial. Tenemos las neumonías eosinófilas y la vasculitis sistémica que pueden estar asociando el síndrome de Church-Strauss
que relativamente que es la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, y la poliartritis nodosa a veces se acompaña de sibilancias, que también, bueno, está relacionado a este tipo de enfermedades, incluso la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que puedan llegar a tener en cuenta como diagnósticos diferenciales. Hay otras, ¿no? La insuficiencia cardíaca, la deficiencia de la tripsina alfa 1. Nosotros podemos incluso solicitar todos estos marcadores, ¿no? Bueno, en cuanto al manejo y el tratamiento, tenemos los broncodilatadores, listo, los agonistas beta 2, los agonistas beta 2 de acción corta, de acción prolongada, de acción ultra larga. Todos estos se los dejo acá para que ustedes, sin duda alguna, en el momento de que vayan a repasar todo el proceso para el día del examen, van a tenerlos en cuenta. Importante, ¿listo? Muy importante el manejo de las enfermedades bronquiales en el caso del asma. Los anticolinérgicos, como la teofilina, ¿listo? Los tratamientos controladores como inflamatorios y antimediadores, como los corticoides, que actúan disminuyendo la inflamación tipo 2 y la hiperactividad de las vías aéreas en contexto de los eosinófilos. Acá tenemos los ICC más LAVA, ¿listo? En base de tratamiento para el asma, los corticoides orales, los corticosteroides intravenosos y los corticoides intramusculares. Los modificadores de los leucotrienos tenemos también acá lo que es el Montelukast, que es el que más utilizamos nosotros, los agonistas de la cis-LT1, que es también Montelukast, los inhibidores de la 5-lipoxygenasa, el Seleutón y los cromoglicato disódico, listo, que también podemos utilizarlo, inhibidores y estabilizadores de los mastocitos, ¿no? Tenemos la antimonoglobulina E, ya acá vemos los anticuerpos monoclonales que podemos utilizarlo esto en estancia intrahospitalaria, ¿no? Lógicamente no vamos a dar anticuerpos monoclonales estando con un paciente en domicilio. Todos estos son tratamientos que van a estar o se van a poder utilizar en la presencia de la elevación de la inmunoglobulina, por eso pedimos las inmunoglobulinas en sangre, ¿listo? Cuando vemos pacientes con exacerbación de asma severa que requieren sin duda alguna internación intrahospitalaria. Podemos llegar a utilizar este tipo de medicamentos que está bastante aprobado y se utilizan. Fármacos con actividad de la inmunoglobulina 5, las interleuquinas 5, perdón. Miren, tenemos el relizumab, ¿listo? El mepolizumab también, que también hace anticuerpos monoclonales, ¿listo? Que inhiben estas interleuquinas. Si se la recuerdan la fisiopatología, recuerden de que la interleuquina 5 actúa activando lo que son los eosinófilos. Así que atacar esto, lógicamente, disminuye la hiperactividad sinofílica y esto mejora considerablemente el manejo de las enfermedades asmáticas. Tenemos los anti-interleuquina 4 e interleuquina 13. Miren el dipulumab. Son medicamentos que podemos llegar sin duda alguna a estar presentes con todos la secuencia. Recuerden, 4, 5 y 13, que son los procesos inflamatorios tipo 2 que están relativamente lo mayormente más presentes como enfermedades asociadas al asma en niños y en adultos mayores también. Bueno, y acá les dejo la guía Gina 2024, que es la última, porque bueno, estamos recientes en el 2025, todavía no hay una una actualización, esa la esperaremos para mitad de año seguro, pero hoy en día estas son las que están vigentes. Les dejo la guía Gina 2024, donde está el método práctico diagnóstico por las guías, de esta forma la secuencia, cómo manejarlo, ¿listo? Acá continuamos en el proceso cuando el asma es leve, moderado, cuando el asma directamente es grave, qué hacer, ¿listo? ¿Qué medicación tomar directamente? Hay que seguir el esquema y de esta misma forma vamos a poder avanzar, ¿listo? Como manejo del asma en la atención primaria y exacerbaciones. Acá la guía 2024 que en adultos y adolescentes, el paso a paso en el contexto de la medicación, ¿listo? Lo que sea un ICC más formoterol, ¿listo? En el paso 1 a 2 y así vamos avanzando directamente en el proceso. Acá continuamos el proceso. Acá están los fármacos propiamente dicho, que acá se los voy a dejar.
directamente. Entonces, de esta misma forma, ya sabemos no solo las dosificaciones de los inhaladores corticoides, sino también la biconjugación de cada uno de estos. Y bueno, muchas gracias, chicos. Me alegra mucho que hayan estado y que me hayan escuchado el día de hoy. ¿Cómo están? Cuéntenme, ¿quedaron vivos? No, bien. Sí, muchas gracias, Doc. Sí, sí. Bueno, Sí, excelente. gracias. Las Doctor, diapos para nosotros. Sí, sí, ¿qué claro, ahí pones les con voy las pasando las diapositivas? diapositivas, claro que sí. Dale, muchas gracias. Bueno, muy bien, compañeros, chicos, mis alumnos queridos. El día de mañana nos vemos nuevamente y hablamos de POC. ¿Listo? Le hago una pregunta, doctor. A ver, Ezequiel, cuéntame. La- las preguntas del examen pueden estar orientadas hacia alguna bibliografía, como por ejemplo el libro de neumonología del doctor Luna. Bueno, yo personalmente no conozco al doctor Luna, ni el libro de neumonología de Luna, pero me baso normalmente las diapositivas de todo el proceso, no solo de fisiología, sino que también de la medicina interna, ¿listo? Te puedo decir de que si estudias de la medicina interna vas a avanzar bastante. Igual no quiere decir que no puedas estudiar del libro del doctor Luna, claro que sí. Creo que la medicina es una sola, la interpretación es lo que cambia, pero la finalidad es la misma. Así que no hay ningún problema con eso. Yo personalmente te diría, estudia la medicina interna de la Harrison. Está bien, muchas gracias. Bueno, excelente. Igual quédense tranquilos que las preguntas salen de las diapositivas. O sea, si se rajan es porque sencillamente no vieron las diapositivas o no estudiaron las diapositivas. Pero lógicamente es importante estudiar todo, ¿no? Es muy importante. Pero todo sale de las diapositivas para que sea mucho más cómodo para ustedes y la orientación de las diapositivas está basado para eso, para que ustedes puedan avanzar en ese contexto. Doc, perdón que lo molesté. ¿Hay posibilidades que en el momento que pase las diapositivas de hoy, pasen ya las de mañana? Así de última le podemos poner una leída antes de la clase para no estar tan perdidos. Bueno, sí, sí, les puedo pasar las de Epoch, las de mañana se las puedo pasar también. ¿Te parece? Sí, sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, un Gracias. gusto, Chao, chicos. gracias. Chao, Bueno, gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. hasta luego, chicos. Que tengan una muy buena noche. Gracias a vos también. Gracias a usted también.